Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversaciones CEMAP 2024. Es la quinta temporada, un poco sin darnos cuenta, llegamos a la quinta temporada. Habíamos arrancado el año 2020 en plena pandemia y con condiciones muy distintas a las actuales. Un poco hemos movido la mayoría de nuestras actividades del grupo de investigación, cultura material, agencia de prácticas a la presencialidad, es decir, hemos retornado a las actividades presenciales, pero a su vez quisimos tener esta política de mantener lazos con un poco la comunidad internacional o latinoamericana en general o del país a través de este ciclo virtual, ¿sí? Así que un poco es la idea integrar la parte de actividades virtuales del grupo con las partes presenciales que vendrán mayormente en el segundo cuatrimestre de 2024. Bueno, un poco como planteo siempre, el foco del ciclo es, en esta ocasión, tratar de abordar algunas palabras clave de filosofía de la cultura material o esta filosofía de la técnica en sentido muy amplio, eh, tanto para tocar o para problematizar cuestiones ontológicas, políticas, epistemológicas, desde cruces bastante diversos y desde posiciones que quizás no son las más comunes en la investigación hegemónica en el mundo anglosajón o en el mundo hegemónico de investigación en filosofía de la técnica, así que un poco tratando de hacer esos cruces siempre entre las miradas locales y las agendas internacionales, emprendemos esta quinta edición del ciclo de conversaciones. Por mi parte, nada más que esto y agradecerle a las invitadas y a los invitados que vamos a tener en 2024 para este año. Y bueno, le doy la palabra a Yelén, que va a hacer la presentación de nuestra invitada de hoy, que es Vanessa. Así que muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, como mencionaba recién Diego, nuestra primera invitada que va a abrir este ciclo es Vanessa Monfinotti. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Comahue y becaria doctoral del CONICET. Su lugar de trabajo es el Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, de Colonialidad e Interculturalidad. Vanessa integra el proyecto de investigación Expansión de Itinerarios Descoloniales, narrativas rivales de futuros posibles ante la devastación antropogénica, de la Universidad de Comahue también. Es docente del Departamento de Filosofía en dicha universidad y sus temáticas de investigación giran en torno a los alcances ontológicos políticos de los debates sobre antropoceno, capitaloceno y la relevancia de las ontologías relacionales a partir del enfoque de la ontología política y las críticas a la decolonialidad. En esta oportunidad, Vanessa nos va a compartir su trabajo titulado Cruces poco frecuentes, estilos tecnológicos y aperturas decoloniales. Muchas gracias, Vanessa, por estar como invitada en el ciclo de hoy. Estamos muy contentos de poder escucharte, así que te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Para mí, bueno, es una oportunidad muy linda también de poder conversar con ustedes. Y celebro también esta continuidad del ciclo en su quinta edición, que sabemos lo difícil que es sostener estas actividades, así que bueno, también mis felicitaciones para ustedes. Estuve siguiendo varios encuentros, así que nada, me parece de más digno de celebrar. Bueno, les estoy hablando acá desde la Nor Patagonia, desde General Roca, Río Negro. Y bueno, lo que planteé para hoy es, bueno, se titula, como dijo Aye, Cruces poco frecuentes, estilos tecnológicos y aperturas decoloniales, y se basa la exposición de hoy un poco en un artículo que publiqué el año pasado en estudios, en revistas de estudios poshumanos, y tomé algunos elementos de ese artículo, ahora releyéndolo, pero otras cuestiones, decidí abandonar otras cuestiones y desarrollar más otras. O sea que es como, hay algunos desplazamientos. La idea el objetivo, el propósito. Yo voy a empezar a hablar y no presenté. A ver, voy a presentar.
La idea de la presentación es ubicarnos en qué momento estoy de la exposición y compartirles algunas citas, ¿sí? Para ordenar un poco. La idea de estos cruces es vincular los aportes decoloniales con la idea de estilos tecnológicos o la categoría de estilos tecnológicos, pero en pos de justamente abrir estos itinerarios decoloniales a cuestiones en torno a las tecnologías, en torno a la técnica, en torno al problema de las tecnologías, que quizás no ha sido lo más frecuente o no ha estado en sus itinerarios iniciales, digamos, ¿no? El problema de la técnica dentro de la decolonialidad. Entonces, la idea, el propósito es poner en diálogo estas cuestiones, ¿no? El pensamiento decolonial con un pensamiento sobre las tecnologías. Y una de las preguntas que atraviesan es de qué modo podemos profundizar una crítica al actual el patrón de desarrollo de las tecnologías con la decolonialidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos un poco a recorrer hoy, es esa profundización de una crítica decolonial en torno a las tecnologías, pero también ejercitarnos en aperturas, digamos, que esa crítica devenga en una apertura, ¿no? ¿Qué aperturas, qué opciones se abren al desanudar, si se quiere, a partir de ejercicios decolonizantes, y por eso hay ejercicios decolonizantes, desanudar un poco esta trama de tecnología y capitalismo, tecnociencia y tecnocapitalismo, y abrir los imaginarios tecnológicos. Una expresión que me gusta mucho. Abrir esos imaginarios tecnológicos a otras lógicas. Y justamente me parece que, esto lo voy a pasar bastante rápido, pero sitúo, digamos, este interés por abrir los imaginarios tecnológicos en un contexto de profunda crisis civilizatoria y en un contexto de profunda crisis multidimensional, en la que no solo, digamos, estamos ante el riesgo de la continuidad de la vida tal cual la conocemos, vida humana y no humana, sino que estamos en una profunda crisis de los imaginarios, ¿no? Y la posibilidad de imaginarnos de otro modo la continuidad, por ejemplo, de estilos tecnológicos que se corran del estilo dominante, ¿no? Entonces, desde ahí emerge también se alimenta, digamos, esta investigación. Esta cuestión, vuelvo un poco con esto de ampliar los itinerarios decoloniales. En tanto, voy a adelantar, la categoría de estilos tecnológicos no está dentro de la genealogía de la decolonialidad, sino que emerge desde otra genealogía, ahora lo voy a comentar, pero que, bueno, la idea de, por ejemplo, de ejercicios decolonizantes me permite cierta plasticidad en relación a abrir esos debates decoloniales. La idea de ejercicios decolonizantes es acuñada por, bueno, la directora de nuestro grupo de investigación acá en Comahue, María Eugenia Borsani, y es una noción que da cuenta de que la colonialidad, como lógica de dominación, de la que voy a hablar en un rato, es algo que se está desarrollando y en permanente movimiento. Entonces, los ejercicios de desmontaje de esa colonialidad necesariamente tienen que ejercitarse, es decir, no pueden ser de una vez y para siempre, ¿no? Ese desmontaje de la colonialidad, en tanto y cuando persista este capitalismo moderno colonial. Entonces, la decolonialidad como ejercicios decolonizantes me permite, o nos permite de algún modo, no quedarnos con la idea de que la decolonialidad es una teoría cerrada, sino justamente tiene contornos abiertos y tiene que ver más con una tarea, con una apuesta político-epistémica y con una opción, ¿no? Entonces, estos ejercicios decolonizantes apuestan marcan una acción, si se quiere, ¿no?
la acción. Bien, voy a comentarles que este recorrido va a pasar por tres momentos para luego llegar a un cuarto que es un cierre. Un primer momento vamos a trabajar en torno a la vinculación entre estilo tecnológico dominante y la trama del capitalismo moderno colonial. Un segundo momento tiene que ver con la lógica, con preguntarnos sobre esa lógica de pensamiento moderno colonial y eurocéntrica que alimenta el sistema de referencias que determina o condiciona el estilo tecnológico dominante. Y por último, en este recorrido crítico, es llegar a la idea de desarrollo, que creo que bueno, es una idea que continúa perpetuando la colonialidad al interior del pensamiento mismo sobre las tecnologías. Bien. Para luego irnos a los planteos de las aperturas en el marco del postdesarrollo, de los debates del postdesarrollo y alternativas al desarrollo. Luego iremos para allá. En relación a este primer punto, quería acá meterme un poquito con la noción de estilos tecnológicos, que es una de las, quiero comentar esto, que es una de las entradas del glosario de la filosofía de la técnica, redactado por Erika Carrizo. Y bueno, es una noción que se recupera del pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y desarrollo, a fines de los 60 y principios de los 70, así acuñado por Oscar Barzani, ¿sí? Esta noción trae algunos elementos muy interesantes para pensar las tecnologías inscritas en un estilo de desarrollo, inscritas en un estilo específico, es decir, como un modo de hacer característico, puede ser un modo de hacer objetos, un modo de comportamiento, etcétera, que justamente se advierte cierta unidad de fondo, ¿no? en ese modo de hacer. Y en un estilo tecnológico van a confluir una forma de desarrollo que adopta una sociedad o una comunidad determinada y formas científico-tecnológicas específicas, ¿no? Entonces, habría una coimplicación entre formas de desarrollo en la sociedad y modelos científicos tecnológicos dentro de esta noción de estilo tecnológico. Entonces, el modo en que las tecnologías actúan en el mundo, deben analizarse desde este enfoque con elementos condicionantes del estilo tecnológico. Y estos elementos condicionantes, por ahí puede sonar muy reduccionista, pero corresponden, si se quiere, a elementos extra tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de referencia y los fines que van a alimentar estos estilos tecnológicos establecen los parámetros sobre los qué, los cómo y los para qué, digamos, y son parámetros bajo los cuales se van a diseñar, se van a producir y se van a apropiar las tecnologías, ¿no? Y se acerca mucho a este sistema, digamos, esta noción del sistema y sistemas de referencias y fines, podríamos pensar también que son premisas ontológico-políticas desde el punto de vista de la ontología política. El estilo de desarrollo dominante y su sistema de referencias está articulado, está vinculado con la modernidad como hito fundante de este estilo dominante, ¿no? Y la conformación del sistema mundo moderno colonial a partir del siglo XV con la conquista y colonización de América, de lo que hoy llamamos América. Y con el proceso de dominación de naturalezas y apropiación de naturalezas, poblaciones, a partir de un proceso específico de racialización y un nuevo patrón de poder entonces colonial, un nuevo patrón de poder colonial que acá quería traer a Quijano, que justamente nos dice que resultan dos ejes fundantes de este nuevo patrón de poder,
de una parte la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubica a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. De otra parte, la articulación de todas las formas históricas de control de trabajo, de sus recursos, de sus productos, en torno al capital y del mercado mundial. Entonces, esta consolidación que tiene estos dos ejes fundantes, ¿sí? Que es la idea de raza como idea, como instrumento de dominación, ¿sí? Y esa articulación de la multiplicidad de formas históricas de control y de trabajo, se consolida expandiéndose en un movimiento también de anulación y supresión y eliminación de otros proyectos civilizatorios, de otros proyectos históricos, de otros modos de organizar lo social, de otros valores, aspiraciones, ontologías, de otros vínculos, naturaleza-cultura, naturaleza-hombre, de otras técnicas. Y ahora voy a volver a eso también. Entonces, desde la decolonialidad, ¿sí? Desde Mignolo, o sea, planteo como Mignolo, Aníbal Quijano, este movimiento de supresión es entendido como ese lado oscuro de la modernidad, como una contracara inherente y necesaria, ¿sí? Del relato benevolente emancipador de la modernidad. Es así que este lado oscuro es la colonialidad, ¿no? Se la nombra como la colonialidad, que se distingue del colonialismo, y la colonialidad es una lógica de dominación, que está basada justamente en esta idea de raza y en la clasificación racial de la población global como eje de este capitalismo. Y esta clasificación, entonces, racial, que se basa en esta idea de raza, lo que terminó haciendo justamente naturalizando y cristalizando relaciones coloniales de dominación que legitima el binarismo superioridad-inferioridad, ¿no? Erika Carrizo sugiere que una de las consecuencias poco exploradas de esta anulación, es decir, de esta colonialidad, fue la cancelación de otras formas de entender la vinculación entre los saberes científicos comunitarios, artesanales y técnicos con las diversas nociones de bienestar social, económico y ambiental propias de estos proyectos. Es decir que, bueno, esta clasificación racial condujo no solo a una jerarquización de poblaciones, cuerpos, sino también de territorios, de naturalezas, de conocimientos técnicos, de culturas materiales, y de valores, de ontologías, de identidades culturales, etc. Y esos son los alcances del fenómeno de racialización, ¿no? De ese fenómeno de subvaloración, subalternización en función de esta clasificación basada en la idea de raza. Borsani, por último, y ya estoy cerrando esta parte, María Eugenia Borsani señala la decolonialidad al dar cuenta del reverso colonial de la modernidad, apuesta así a un proceso que pone en cuestión no solo el fenómeno de racialización de las poblaciones, sino también el racismo epistémico que ha jerarquizado saberes y conocimientos. En este sentido me pregunto, haciendo un parate en relación a los estilos tecnológicos, de qué modo, digamos, este racismo epistémico también ha afectado y alcanza al ámbito de las tecnologías. Y si acaso podemos pensar en estilos tecnológicos racializados, y esa idea también la voy a retomar más adelante. Pero para cerrar esta parte, la imposición de este modelo, de este estilo tecnológico actual, se presenta como global, universal, con pretendida neutralidad, sin pertenencia cultural, único y como el deseable. Y justamente uno de los aportes más interesantes de Varsavsky es justamente el corrimiento de
que no existe un solo estilo tecnológico, sino pensar en estilos, en plural, y justamente en pluralizar la posibilidad de pensar en formas de hacer tecnología, ¿no? Y de ser con las tecnologías. Entonces, me parece que acá también nos abre la posibilidad de qué modo pensar estilos tecnológicos emergiendo o coexistiendo incluso desde territorios periferizados, ¿no? De este modo, este estilo dominante queda amarrado al capitalismo moderno colonial y desde allí podemos decir que es un estilo tecnológico racista, eurocentrado, capitalista, moderno colonial, patriarcal también, monocultural, lineal, unidireccional, totalizante. Bien, un segundo momento de esta exposición quería plantear la lógica de pensamiento eurocéntrica propia de la modernidad-colonialidad, que involucra una lectura eurocéntrica de la modernidad misma, que justamente la decolonialidad pone en cuestión esta lectura. Y esta lectura concibe a la modernidad como proceso que se gesta en Europa, un escenario intraeuropeo, y que luego se expande hacia el resto del mundo. Basado justamente en el paradigma lineal de evolución histórica, ¿no? Pero desde la perspectiva decolonial, podemos decir que la modernidad involucra al conjunto de la población mundial en un nuevo patrón global de poder, como dijimos anteriormente, y que justamente se identifica a América, lo que llamamos como América, como esa primera identidad, esa primera periferia en el sistema mundo, y que justamente es necesaria para la emergencia de Europa como segunda identidad. Y en este sentido se desmantela el hecho colonial como fundante de la modernidad. Este mito, esta lectura eurocéntrica de la modernidad, articula una perspectiva evolucionista que justamente se trata de este movimiento de la historia humana unilineal y unidireccional. Se asocia de este modo a la clasificación racial de la población con la idea de raza. Es decir, cuando asociamos perspectiva evolucionista y clasificación racial de la población, estamos ante esta perspectiva eurocéntrica de conocimiento que justamente ocasiona el despojo de las identidades históricas de los pueblos y se los despoja del lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad, ¿no? Lo que sucede entonces es que a partir de esa clasificación racial, ¿no? Serán razas inferiores y por ende capaces de producir culturas inferiores, ¿no? Lo que queda por fuera el Unión Europeo. Pero entonces toda producción, ya sea producción de cultura material, saberes técnicos, forma de producir y reproducir la vida, son subvalorados y devaluados ontológicamente, ¿sí? Un proceso de interiorización de la producción cultural. Y allí, entonces, podemos pensar en estos estilos tecnológicos racializados. Se puede pensar que el fenómeno de racialización alcanza también a las técnicas, ¿no? Esta es una propuesta, ¿no? Haciendo estos vínculos y en pos de esa expansión de itinerarios decoloniales. Lo que no se adecua a los criterios de reproducción del capitalismo moderno colonial queda descartado, ¿sí? Estilos descartados por una imposición de un modelo, ¿no? De científico-tecnológico. Y justamente estas razas inferiores implica una reubicación en la temporalidad lineal como en un pasado, como en un ayer, ¿no? Entonces lo no europeo queda como en la parte del pasado, como inferior, como primitivo, como en lugar del atraso cultural y tecnológico, ¿no? Y a partir de allí emergen, o podemos plantear
algunos dualismos moderno-coloniales, como europeo no europeo, civilizado primitivo, moderno arcaico, centro-perifera, metrópoli, colonia, perdón, colonial no, era colonia, desarrollo, subdesarrollo, avanzado, atrasado, norte-sur, tecnología, saberes artesanales o otro tipo de saberes ancestrales, ¿no? De este modo, hay una clasificación, digamos, binaria y jerárquica de las poblaciones, que la cuestión, me parece, científico-tecnológica sigue pensando de este modo, ¿no? Como articulando resignificando una y otra vez estos dualismos, ¿no? Digamos, desde una crítica a la colonialidad uno podría pensar que constantemente estamos como el pensamiento sobre la tecnología se sigue reproduciendo un poco estos dualismos. Bien. Por último, también quería pensar, me quedó esto que recién dije acá, y la posibilidad de pensar en estilos tecnológicos racializados, obviamente ubicados en este otro lado. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando uno piensa en estilos tecnológicos racializados, es que ubica la emergencia de un estilo tecnológico, te descarta por la imposición de ese otro estilo más avanzado, con los criterios de eficiencia, rentabilidad, etcétera, que se ciñen a la idea de desarrollo, ¿no? que se acoplan. Bien, por último, que quisiera pensar en la categoría, o traer acá la categoría de colonialidad de la naturaleza, porque no podemos pensar en estilos tecnológicos otros, no solo justamente haciendo el ejercicio bueno, tenemos que desplazarnos de estos dualismos modernos coloniales, sino también de la colonialidad de la naturaleza, que ha estado, que tiene que ver con el papel de las naturalezas en espacios coloniales, por ejemplo en América Latina, el papel de estas naturalezas en la conformación del sistema mundo moderno colonial, ¿no? Y nuestras naturalezas se han incorporado a este sistema mundo moderno colonial en condición de inferioridad, ¿no? Y aquí podemos pensar en la imposición de un modelo de plantación, ¿sí? En la lógica extractivista, en la lógica de un monocultivo que es una monocultura, ¿no? Y en la homogeneización, en la simplificación de los ecosistemas, en la utilización de agrotóxicos en este monocultivos transgénicos que son desarrollos tecnológicos, digamos, de altas tecnologías, y que siguen amarrados a una lógica extractivista, ¿no? También acá podríamos pensar en la imbricación entre lógica extractivista como no solo un extractivismo en relación a, entre comillas, recursos naturales, recursos naturales, sino también podríamos pensar en el extractivismo como lógica que se expande también, por ejemplo, en el extractivismo de datos masivos, ¿no? Que ahí hay una expansión de la colonialidad, ¿no? En las tecnologías digitales, en ese extractivismo de datos masivos, ¿no? Esto lo trabaja Telo también de manera muy interesante, haciendo esta vinculación con la mirada de colonial. A modo de síntesis de esta parte, leo una partecita del artículo. La ontoepistemología de carácter dualista, social, sesgo evolucionista, jerarquizante, propios del eurocentrismo, y la incidencia de la colonialidad en cuanto a mecanismo de subordinación e inferiorización inherentes a la modernidad, se encuentran presentes en la trama naturalezas, conocimientos, tecnologías y poblaciones racializadas que nutre el actual estilo tecnológico capitalista. Aciel y Monda, que viene de la ecología política latinoamericana, insiste en que
hubo apropiación de especies vegetales americanas y de tecnologías a ellas asociadas, que salvaron a Europa de la amenaza de alambre. Hubo una recomposición de la estructura cognitiva de lo que se podía plantar, de lo que se podía y no se podía conocer e inclusive plantar. Bien, llegamos al momento de la crítica al desarrollo, que, digamos, acá es uno de los... Bueno, a partir de esta parte voy a trabajar a partir de los aportes de Pablo Quintero, Eduardo Gúdinas y Arturo Escobar, y que se pueden inscribir dentro de la perspectiva del paradigma del postdesarrollo. Y de algún modo, creo que, o sea, considero que el pensamiento y los imaginarios tecnológicos están colonizados. Si de algún modo pienso que están colonizados, es por la imbricación que hay entre la idea de desarrollo y tecnología, ¿sí? Que seguimos reproduciendo, la idea de progreso, de avance tecnológico, ¿no? Una de las cuestiones que me preguntaban en el artículo es acaso es posible transitar hacia otros modos de comprender, producir y diseñar tecnologías por fuera y más allá de la idea de desarrollo, ¿no? Y qué derroteros se abren a partir de este ejercicio de colonizante. Estos autores plantean el desarrollo como una idea, ¿sí? Y como un discurso que está atravesado por la colonialidad del poder. Y en este discurso sintetiza una serie de ideas, ¿sí? que se definen como crecimiento continuado, impulsado por la economía, y que se expresa especialmente en el campo material. Se cree que ese crecimiento económico es posible a perpetuidad, negándose la existencia de límites reales, sean sociales o ambientales. El avance continuado sería alimentado por la ciencia y la técnica. A su vez, esa expansión genera progresos en los campos sociales, políticos, entre otros, ¿no? Esto de Gúdinas. En ese sentido, acá la tecnología, digamos, en el curso del desarrollo, adquiere un rol conductor del desarrollo, ¿no? Y garantía del mismo, ¿no? Entonces la idea de progreso tecnológico está amarrada a la idea de progreso humano. Está asociado a un valor, o es considerado un valor universal, no incuestionable. Desde este punto de vista, digamos, desde el desarrollo, desde la idea de desarrollo, lo que también se está reforzando es la decisión naturaleza-cultura, es la consideración de la naturaleza como exterioridad, la necesidad de seguir ese camino de superación y de dominación de la naturaleza. Y bueno, si la gestión es más o menos eficiente, será el atributo de sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, ¿no? En este sentido, la ciencia y tecnología queda ceñida predominantemente a un funcionamiento instrumental, es decir, que la ciencia y tecnología son los medios para poder apropiarnos de estos recursos y llegar a ese progreso. De este modo, también el desarrollo está asociado al discurso de modernización, ¿no? Entonces, la instauración de un modelo de vida occidental, de una cultura occidental que tiene parámetros de consumo y bienestar material, ¿no? Otra de las conceptualizaciones en relación a la idea de fuerza, a la idea de desarrollo, es el desarrollo como idea fuerza, que está conceptualizada así por Quintero. Y justamente creo que es necesario ahondar en esta idea de desarrollo porque sigue siendo parte del sistema de referencias desde los cuales se piensa el estilo tecnológico actual, desde los cuales, por ejemplo, se piensan las políticas tecnológicas. Las políticas públicas, por ejemplo. En tanto, bueno, Quinteros lo que plantea es justamente que es un instrumento, acá lo cito a él, es un instrumento de clasificación social que
como una fuente motivadora de fuerzas sociales de diverso tipo que reside en lo más profundo del sentido común de la gran mayoría de la población del planeta. Justamente resulta de un modo tal que se nos cuelan las subjetividades en las formas de concebir el mundo y en las formas de entender nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Y con las tecnologías. De este modo también Quinteros lo que piensa es que es un artefacto mensurador, que es también tiene un eje seductor y motivador. Y acá voy a recuperar 4 puntos para sintetizar esta cuestión del desarrollo. Es que también el desarrollo es una forma de organizar distintas manifestaciones del patrón colonial de poder. Entre ellas, justamente, lo que aparece es el modelo temporal, ¿sí?, de la modernidad eurocentrada, este modelo lineal, continuado, ilimitado, unidireccional, inevitable y necesario, ¿no? Un proceso de avance. Esto se actualiza, se reactualiza en esta idea de desarrollo. La clasificación jerarquizante de la población, es decir, en niveles de desarrollo, atrasado, arcaico, bueno, desarrollado. Y, bueno, y un tercero, como un relato que justifica justamente la explotación capitalista y la dependencia histórico-estructural, ¿no? Está una imposición de las tecnologías, por ejemplo, del norte hacia el sur. Y un cuarto eje es el eje seductor motivador de fuerzas sociales, ¿no? De diferente tipo. Bien. Espérenme un segundito. De este modo, entonces, o sea, lo que sucede con el desarrollo es que también, o sea, de otros modos en los que se va desplegando, es que el desarrollo, con el desarrollo se van a definir y clasificar países bajo el par binario desarrollo-subdesarrollo, se implanta un modelo militar, es un discurso que también implica prácticas y creación de instituciones internacionales, de proyectos específicos, de marcos legales, de transferencias de tecnología, en el nombre del mismo, ¿no?, del desarrollo. Es lo deseado, es lo ambiciado por actores sociales y políticos de diversos partidos, por la sociedad civil, por academias e instituciones educativas. Hasta hace muy poco nos llegó supongo a varios, la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible que, digamos, las universidades adhieren también, ¿no?, de manera, digamos, como acrítica, si se quiere, ¿no? Define los sistemas de referencia bajo las premisas de bienestar, crecimiento, eficiencia, forma dualista y antropocéntrica, y bueno, y etcétera, ¿no? Podríamos seguir hablando de desarrollo. Ahora bien, la idea es justamente ejercitar entonces desde acá un corrimiento, y como para ir cerrando, que tiene que ver con aperturas decoloniales, en función de estos ejercicios, esta crítica decolonial que venimos haciendo, es pensar en que deberíamos desplazarnos aún más allá del desarrollo, a los horizontes del posdesarrollo, y también desplazarnos de los desarrollos alternativos, porque acá decimos como una generalización, ¿sí?, una definición del desarrollo, pero claramente hay matices dentro del mismo desarrollo. Hay desarrollos múltiples, alternativos, hay desarrollo sostenible, sustentable, integral, local, hay desarrollos no capitalistas, pero que lo que termina en definitiva es perpetuando la misma naturaleza del concepto, ¿no? Y entonces la idea acá, esto es desde el planteo de Arturo Escobar, ¿no?, este salirse de los desarrollos alternativos para ir a alternativas al desarrollo, y dentro de estas alternativas al desarrollo poder pensar en horizontes, poder pensar estilos tecnológicos pluriversales, ¿sí?, apuestas a ese pluriverso.
salirnos de la unidireccionalidad y de la concepción de mundo único que tiene este desarrollo dominante también. Y el desafío también de conectar el diseño de tecnologías con formas plurales de hacer mundo. En el marco del postdesarrollo, ahí puse postdesarrollo, postefectivismo, postcapitalismo, postdualismos. En el marco del postdesarrollo, que es básicamente lo que el postdesarrollo es un marco donde se inscriben prácticas, discursos, narrativas, movimientos sociales, perspectivas académicas también, digamos, que actúan que ponen en práctica ciertos desplazamientos de lo que venimos desarrollando de un modo. Y, por ejemplo, hay un rechazo al hiperconsumismo, hay un rechazo a la noción de bienestar material exclusivamente en su sentido capitalista, en pos de otros criterios de bienestar y de buenos vivires, ¿no? En el artículo ahí hablé de buen vivir, ahora diría buenos vivires, ¿no? Como para complejizar un poco esa noción. Se pondría también desde el postdesarrollo en tensión la idea de innovación tecnológica, ¿no? También, si quieren, podemos charlar de ejemplos en relación a eso. La inversión, se invierte la lógica arriba-abajo, ¿no? Se trataría de opciones que vienen desde abajo para poder también revalorizar, si se quiere, las técnicas, las tecnologías inscritas en prácticas cotidianas también de los pueblos, en técnicas situadas, responsables, en técnicas encarnadas. Esto más pensando también en los aportes de Natalia Pichetti y Andrea Torrano en relación a la filosofía feminista de la técnica. Técnicas que sean insurgentes también, que sean locales. Y entonces se trata de esto, ¿no? Del rechazo también a políticas extractivistas, por eso postextractivismo, ¿no? Muchos de los discursos del postdesarrollo y postextractivismo están en las resistencias al extractivismo, en movimientos asamblearios, en prácticas comunales y vecinales, las prácticas de cuidado de parte de distintas perspectivas feministas, ecofeministas. Y la idea es justamente también pensar que un postextractivismo implica pensar en postdualismos, y entonces también hay una apuesta a mundos relacionales, a ontologías relacionales, a una relacionalidad profunda que implica otra clase de responsabilidades, a una reciprocidad, a criterios de a pensarnos en clave interdependiente, a pensar también las tecnologías en términos de alianzas, esas alianzas multiespecies, en parentescos extendidos, y etcétera. Y desde este punto, la idea es justamente aquí abrir el panorama para pensar distintas opciones de sistemas de valores, que son premisas ontológico-políticas que emergen desde abajo, ¿no? Desde movimientos y desde el marco del postdesarrollo, para pensar cómo podemos alimentar esos otros estilos tecnológicos, o estilos tecnológicos otros, mejor dicho. Así que, con esto quería cerrar y me gustaría escucharles a ustedes y conversar un rato. Muchas gracias, Vanessa. Abrimos entonces el espacio para preguntas y comentarios de las personas que están en la sala virtual. Ahí hay aplausos. Bien, no sé quién quiere comenzar. ¿Un comentario, pregunta? Pueden levantar la mano. Bueno, si quieren arranco yo. Me pareció súper interesante, Vanessa, la presentación, y sí, es un mapeo de preguntas del área que
que no habíamos tratado en otras ocasiones en CEMAPA, así que también un poco la invitación para este tipo de presentación era como mapear temas que no habían surgido en ocasiones anteriores, en las temporadas anteriores de discusión. Bueno, primer tema, o primer comentario sería el tema de los dualismos, ¿no? Que hay una cuestión metodológica y política en un punto, porque, bueno, efectivamente la pregunta de fondo, vos describías bien los tipos de dualismo y me parece que podemos estar de acuerdo en el tipo de operatividad que tienen esos dualismos en la discusión actual en nuestro área. La pregunta es cómo salir de esos dualismos, ¿no? Como siempre, no es la identificación con la que quizás estemos de acuerdo la mayoría, sino más bien el escape y la búsqueda de una herramienta interpretativa distinta, que a su vez sea una especie de herramienta política, ¿no? Porque me parece que la propia identificación del dualismo corre en paralelo con la idea de que el dualismo no es solamente una disputa teórica, sino una disputa práctica política, ¿no? Un poco como lo plantea Latour o como después lo plantea Moore, es decir, pensar en términos dualistas es operar en el mundo en términos dualistas, por ejemplo, separando la naturaleza, haciendo el objeto pasible de extractivismo y demás, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece súper importante la identificación de esos dualismos que planteabas y, bueno, las discusiones que se abren, aunque todavía no me queda claro, porque nunca me queda claro en general, aún desde el espíritu antidualista que tenemos en CEMAP, cómo entrarle a los problemas más allá de las categorías dualistas, o si hay que entender a las categorías dualistas de una manera monista, o qué modos monistas hay de comprender eso. Bueno, eso por una parte. Y el segundo tema del estilo tecnológico que te pregunto un poco como para aclaración, porque tampoco es que yo lo tenga claro, ¿no? Pero la idea misma de estilo tecnológico supone como una especie de purismo al interior de ese estilo, porque si no lo supusiera, me parece que es una noción que puede servir para el análisis, digamos, de culturas técnicas o de culturas materiales particulares. Pero si sí lo supusiera, es decir, si siempre la contraposición fuera entre estilos tecnológicos monolíticos, homogéneos, ¿sí? Bueno, tenemos un problema, ¿no? Porque, digamos, cualquier etnografía, eh, digamos, de grandes metrópolis o de pequeños pueblos, nos va a mostrar todo el tiempo una cosa heteróclita, ¿no? Como de palimpsesto, como de elementos culturales, de cultura material que provienen de distintos lugares, con escalas distintas, eh, con valores heterogéneos operando dentro de esas mismas escalas, ¿no? Es decir, con dificultades para decir qué parte pertenece a la cultura local y qué parte es una especie de mandato universal, ¿no? Es decir, ¿se entiende? Se abre una serie de problemas que son los problemas del purismo, que no sé si acuden a la hora de utilizar esta noción de estilo tecnológico. Por eso te preguntaba, o te pregunto, si hay una discusión en torno a esto, purismo o no purismo, y cómo se resuelve eso, o si a vos te parece un problema, porque capaz que vos no lo considerás un problema. Bueno, eso. Gracias, Diego. Si les parece bien, vamos planteando la pregunta, damos lugar a Vanessa para que responda, ¿sí? Y después continuamos con la siguiente. Bueno, en principio tiraste, obviamente, o sea, un gran tema, el tema de los dualismos y la cuestión de las ontologías relacionales. Digo, ¿cómo salir de los dualismos? Creo que estamos, si te tuviera que responder ahora, creo que estamos desde la academia, desde distintas perspectivas académicas, intentando, bueno, tratar de salir de esta lógica dualista con diversos planteos postdualistas. Pero me parece que, por lo menos desde la decolonialidad o desde críticas a la colonialidad, uno entiende que salir de estos dualismos es empezar a mirar cómo se enactúan, es decir, se traducen hay prácticas que están asumiendo ontologías relacionales
que son inherentes a las prácticas, quizás no son conscientemente ontología, digamos, se definen como ontología, como relacionalidad radical, pero hay un hacer que, un involucramiento con el mundo o con, por ejemplo, lógicas comunales, que están haciendo relacionalidad y quizás nosotros estamos como haciendo todo un esfuerzo también de, bueno, cómo salir de los dualismos, pero me parece que hay muchas claves que tienen que ver con empezar a hacer, ¿no? Y como ver la relacionalidad en acto, y que me parece que también hay una cuestión de salir de los dualismos que tiene que ver con un compromiso político, ¿no? Porque justamente por todo el alcance, digamos, a nivel de devastación, de racismo, de patriarcado, que implica pensar en términos binarios y jerarquizantes, hay cierto compromiso político que nos involucra a, bueno, ejercitar de otros modos de pensamiento. Y me parece que, bueno, yo acá en puntual puse los dualismos, puse moderno-coloniales, porque, bueno, no iba a hablar de los dualismos más clásicos, más tiene que ver, obviamente, dualismos cartesianos, tiene que ver la decisión, las clásicas decisiones, pero quería trabajar, o sea, nombrar estos dualismos porque justamente tenemos que, me parecía interesante traer la cuestión del racismo o el fenómeno de racialización que también juega con este pensamiento binario, o sea, juega en este pensamiento binario. Y bueno, es compleja la pregunta, pero bueno, estamos intentando también, ¿no? Todos en actuar estas ontologías que son desafíos, ¿no? Porque yo el año pasado, en diciembre, se había publicado un artículo mío que hablaba de desafíos relacionales, porque más que las ontologías relacionales implican un desafío, porque justamente tenemos que desandar dualismos que nos atraviesan en todos los niveles, ¿no? Y son desafíos porque lo tomo desde, por ejemplo, desde las defensas de los territorios, de mujeres defendiendo territorios, por ejemplo, por el extractivismo. Entonces, son desafíos que involucran visiones del mundo y compromisos políticos. Para mí, digamos, la ontología relacional tiene ese trasfondo, en definitiva. Bueno, me distraje leyendo el comentario. Y en relación al purismo, está muy interesante la pregunta. Desconozco haber rastreado ahora, o sea, rastrear esa discusión al interior del tema de estilos tecnológicos, pero me parece que, por ejemplo, yo ahora conceptualicé como el estilo tecnológico, el estilo de desarrollo tecnológico dominante, digamos, con algunas características y me parece que, obviamente, que como en términos de Quijano, la heterogeneidad histórico-estructural también atraviesa. Obviamente que este estilo de desarrollo dominante tecnológico va adquiriendo distintos matices en distintos territorios, ¿sí? o en distintos proyectos científico-tecnológicos. No sé si supone necesariamente un purismo, ¿no? como categoría de análisis tampoco. También podríamos pensar que justamente emergen constantemente quizás estilos tecnológicos en comunidades o en prácticas o en narrativas incluso de ciencia ficción y que no necesariamente tienen que ser como monolíticos, ¿no? No pueden ser no, ideas. Muchas gracias, Vanessa. Bien, Ricardo, ¿tiene un comentario para hacer? No sé si nos escuchás. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, súper interesante la presentación. Lo mío es un comentario y al mismo tiempo una pregunta. Ah, viendo tu presentación, me preguntaba qué influencia podrías tomar, o si lo estás considerando dentro de tus análisis, por ejemplo, el ecofeminismo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Val Plumwood,
que tiene un trabajo sobre feminismo, bueno, sí, feminismo y el dominio de la naturaleza, en donde justamente hace una reconstrucción del dualismo a partir de una lectura feminista muy interesante, que toma en consideración estos aspectos decoloniales inclusive, ¿no? Entonces pensaba si dentro del análisis que estás haciendo, estás considerando específicamente la vertiente del ecofeminismo, considerando que, bueno, que es un gran soporte teórico para entender todos estos procesos, ¿no? Bueno, pienso yo. Y después, quizás también habría que preguntarse esto del asunto de la innovación y de los estilos tecnológicos, como por ejemplo desde otros campos de, pienso, filosofía de la tecnología, por ejemplo, cómo se plantea la filosofía de la tecnología en Japón, eh, tiene grandes diferencias en cómo se plantea la filosofía de la tecnología en Occidente, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, que para los autores del siglo XX japonés, Tetsuro, Nishida, etcétera, para ellos el problema del dualismo ya está saldado directamente. O sea, dentro de la conformación filosófica japonesa, al menos del siglo XX, el dualismo ya no es un problema porque lo superan desde una perspectiva fenomenológica, ¿no? Y a partir de esa superación del dualismo se enfocan principalmente en la construcción de una ética y de una ontología, ¿no? Que podría inclusive pensarse en algunos aspectos, en algunos textos de estos autores, como ontologías poshumanistas hasta cierto punto, y también como ética relacional, ¿no? Eh, Hago este comentario señalando que, bueno, justamente, como que el estilo tecnológico desde un punto de vista de colonial, pienso yo, ¿no? Debería también recuperar estas perspectivas de filosofía de la tecnología también en Oriente, ¿no? Porque uno lo piensa sobre todo desde Occidente o desde culturas hasta cierto punto amerindias, me parece a mí que es quizás con la que más estamos familiarizadas, pero también en Oriente, en Japón y en China, hay planteamientos muy interesantes en torno a la filosofía de la tecnología y en torno a la innovación tecnológica, que tiene muchos elementos que para ellos, que para nosotros son un problema, pero para ellos inclusive ya, no diría que están superados, pero sí me atrevería a decir de que ya superaron esa etapa dentro de su pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, nada, quería preguntarte si también estás considerando, cuando analizas estilos tecnológicos, innovación tecnológica, eh, y también crítica colonial, si estás pensando también en estas perspectivas en Oriente, ¿no? Pensé que querían hacer después del comentario. Bueno, me empiezo de atrás para adelante. Gracias por las preguntas. Desconozco, en principio voy a precisar que desconozco las cuestiones, la filosofía de la técnica, tecnología en Japón, en Oriente, o sea, me excede. Pero así que en relación a esa cuestión, lo que me preguntaría es lo que sucede desde lo que planteé en esta presentación es justamente pensar en una conformación, bueno, desde la colonialidad, la conformación de un patrón de poder global y en una clasificación, en una articulación global, digamos, del capitalismo. Habría que pensar en realidad si estilos tecnológicos de otros países o de otros países no continúan como perpetuando estas ideas de crecimiento ilimitado en realidad, ¿no? Digamos, me parece que Oriente, Asia, hay como es otro capitalismo, pero digamos, hay una intencionalidad de ese crecimiento ilimitado también, que bueno, que es básico, está en la base de la idea de desarrollo, ¿no? Y en relación a la influencia del ecofeminismo,
Sí, claro que está contemplado en todo este planteo y en este horizonte del postdesarrollo. Digamos, el ecofeminismo tiene mucho para decir ahí, tiene mucho para decir en relación a las ontologías relacionales y en relación a que no hice hincapié en esta exposición, pero en relación a que el estilo tecnológico dominante es patriarcal, es claramente patriarcal, además de capitalista y racista, ¿no? Así que, sí, eso. Muchas gracias, Vane. Le damos la palabra a Anaí. Gracias, Aye. Bueno, sobre todo gracias, Vanessa, por la presentación. Fue muy, muy lindo escucharte después de haberte leído, sin siquiera conocerte. La pandemia y bueno, Internet tiene estas cosas, ¿no? Encontramos textos y después tenemos la oportunidad de conocer, aunque sea mediado por una pantalla, a la persona detrás del trabajo académico, así que está buenísimo eso. Y bueno, lo mío más que una pregunta, bueno, es una pregunta como muy abierta, ¿no? Eh, me quedó resonando, primero, bueno, una frase de Haraway que comentamos en los encuentros anteriores de nuestro grupo de discusión y de trabajo, eh, y lo vinculo con esta propuesta de ontologías relacionales que vos estuviste comentando recién. La frase de Haraway es: Cyborg es nuestra ontología y nos otorga nuestra política, ¿no? En esta idea de, bueno, de las hibridaciones y de este rechazo a los dualismos y ese borramiento de fronteras ontológicas, ¿no? Bueno, sobre esta base de hibridaciones y de mezclas y de mestizajes, eh, teniendo en cuenta, no obstante, la matriz colonial, eurocéntrica y patriarcal del estilo tecnológico dominante que vos muy bien expusiste, me queda la pregunta de qué sería la soberanía tecnológica en esa matriz de colonización cultural o si tiene sentido plantear o proponer una lucha por la soberanía tecnológica. Eh, lo pienso también vinculándolo con algo que menciono cada vez que tengo oportunidad y es el, la enorme similitud de las rutas de navegación de los viajes de colonización y de conquista de hace muchos siglos atrás. Digo, la similitud entre esas rutas de navegación y las rutas que siguen los cables transatlánticos y submarinos que nos traen Internet, ¿no? Y que hacen posible esta comunicación eh, tan instantánea, pero a la vez tan mediada por los grandes centros de poder que siguen estando más o menos en los mismos lugares que antes. Bueno, como te decía hace un ratito, es una pregunta más bien abierta, la de acerca de la soberanía tecnológica. Por ahí me podés aportar alguna clarificación al respecto, pero bueno, era eso, solo tirar la inquietud. Así que gracias. Me dejas pensando, bueno, en principio gracias por el comentario inicial, para mí también un gusto conocerte. Em, si quiere, puedo abrir si alguien quiere comentar también puede intervenir y que se haga una conversación, ¿no? Se me ocurre en principio bueno, que la idea de soberanía tecnológica estamos cada vez más alejados de esa idea en principio, ¿no? Como nivel país, pero también pensando y uno se ubica desde la perspectiva de colonial, eh, que, que le da mucha relevancia a las autonomías o a comunidades autónomas y también pensando quizás en las tecnologías insurgentes de algunas experiencias en América Latina o de hackfeminismos o de ciberfeminismos, está como quizás están esas prácticas de ciertas autonomías, incluso en ámbitos de tecnologías digitales, de servidores. Hay un ejercicio ahí quizás,
pero digamos es distinto, digamos, al concepto de soberanía tecnológica, pero quizás podríamos pensar en autonomías, ¿no? En autonomías locales más. Por ahora eso tendría ahora. Yo aprovecho ahí, perdón Mati, te pido permiso, porque aprovecho para hacerle una pregunta a Vanessa que está un poco relacionada con este tema que planteaba Ana, para sumar un poco al debate. Y que charlábamos un poquito con Vanessa antes de comenzar la transmisión. Yo le comentaba que me encantó el trabajo de ella, me pareció como re novedoso el cruce entre la ontología política, la perspectiva descolonial, pero sobre todo el ingrediente de poder recuperar trabajos como el de Barsasky de la década del 60 y el 70 sobre el pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y desarrollo, que quizás hace 10 años atrás empezó a recuperar, pero hoy en día, sobre todo a partir de diciembre del año pasado, creo que tiene, además de la potencia teórica, tiene una relevancia política súper importante. Y en ese sentido, quería traer de Barsasky otra cuestión que me parece súper importante y que está relacionada con la noción de estilos tecnológicos que nos trajo Vanessa, y que es la crítica al cientificismo, ¿no? O sea, Barsasky es justamente, encarna la crítica al cientificismo, cuyo mayor referente en la historia de la ciencia y la técnica argentina ha sido Husserl, ¿no? Bueno, para eso podríamos debatir un montón, pero nosotros seguimos festejando el Día del Investigador de la Investigadora en el aniversario de Husserl. Entonces todavía tenemos debates súper importantes para dar en esa línea. Y en relación a esto aparece la noción de soberanía planteada a la necesidad de una ciencia nacional revolucionaria y más en clave latinoamericana, en contraposición a la bajada de línea de las agendas internacionales que vienen dadas por las empresas transnacionales que comienzan a surgir en ese momento. Justamente parte de los debates que nos estamos dando ahora. Entonces, un poco la pregunta para Vanessa y para sumar en este debate de la soberanía, la idea de soberanía quizás más asociada a una ciencia nacional, si se puede pensar en esta clave de estilos tecnológicos pluriversales, que me encantó, en lugar de hablar de una ciencia nacional, como planteaba Barsasky en los 60-70, de una ciencia plurinacional, ¿no? Pensar esto de una soberanía ampliada en el sentido desde una estrategia estatal y desde una política estatal de poder dar espacio de las políticas públicas. Y bueno, ¿cómo podría ser esa ciencia que pueda dialogar con otras prácticas, con otros modos con otros conocimientos, pero también otros modos de conocer, otras metodologías? Bueno, por ahí, así que me encantó Vanessa y me parece como súper necesario lo que vos nos traes para el contexto en el que estamos. Bueno, muchas gracias, Ayer. Bueno, una de las, retomando justamente, nos habíamos adelantado esta pregunta un poco charlando antes. Una de las cuestiones que habría que explicitar, que justamente esta noción de estilos tecnológicos digamos, exclusivamente como la plantea Barsasky, encuentra un conflicto con la perspectiva decolonial y con este horizonte de posdesarrollo, desde los autores y autoras desde los que estoy pensando, encuentra una especie de, digamos, de conflicto en cuanto justamente el posdesarrollo, además de ser todos los posts que hay, que coloqué ahí, también es post-estatista, digamos, está, pero no en el sentido de, digamos, además es muy difícil en este contexto nacional hablar de una crítica también al Estado, pero el Estado es un Estado-nación moderno colonial. Pero, ¿qué quiere decir esto de post-estatismo? Alguna de las claves puede ser, entender, correr la centralidad del Estado. Si el Estado no necesariamente tiene que legitimar, por ejemplo, la totalidad de los estilos tecnológicos que emerjan.
es difícil quizás pensarlo, pero bueno, esa sería como una línea y quizás es poco estratégico en este contexto plantear cuestiones así, pero eso sería como un conflicto con estos horizontes decoloniales, ¿no? Que son críticos al Estado y que bueno, si uno se piensa en una ciencia pluriversal o no me acuerdo cuál otra noción usaste, bueno, los estilos tecnológicos pluriversales, también, si estoy hablando de movimientos sociales que resisten en el territorio, también hay algo ahí de esos movimientos que también están resistiendo a veces o ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo hacer para que el estilo tecnológico decidido en pos de una soberanía nacional se traduzca en políticas de ciencia y técnica y que no sea una imposición, digamos, porque muchas veces eso entra en conflicto con quienes habitan en esos territorios. Entonces, eso me parece que es un conflicto, no lo voy a resolver acá, pero no sé si alguien más quiere comentar al respecto. Esa conflicto, es complejo, digamos. Sí, creo que va de la mano de esto que vos también decías, de nuevas posibilidades de imaginación política, ¿no? que nos tenemos que dar en este contexto. Sí. Gracias, Vane. Bueno, ahora sí, Mati, gracias por darme tu turno. No, por favor. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Hola, Vanessa. Te quería, un poco también continuando con este último tema que se planteó, digamos, del conflicto entre soberanía y las distintas subjetividades que en algún punto pueden quedar absorbidas en el proyecto soberano, digamos, que es el que logra ganar la soberanía. Me da la impresión de que es como una instancia más de una serie de conflictos que yo veo que se plantean en este debate en particular entre decolonialidad y filosofía de la técnica, que es que hay una tensión que se expresa en varios niveles, me parece, entre la idea de la relatividad tecnocultural, que vendría a ser la figura del estilo tecnológico, y la idea de realismo técnico, en algún sentido. O sea, la idea de que hay condiciones extrahumanas, por ejemplo, que condicionan o determinan toda técnica, o condiciones intratécnica que no son dependientes del contexto cultural. No sé, pongo ejemplos clásicos de eso, son la idea de descubrimientos convergentes, como decir, fíjate que todas las civilizaciones humanas en un punto u otro descubrieron algún mecanismo relativamente similar para cocinar. Fuego. El uso del fuego para cocinar. O formas técnicas que se desarrollaron de manera independiente de la cultura o transcultural. Digamos, es un típico argumento de la técnica tiene ciertas condiciones internas que no dependen del contexto cultural. O otros debates más contemporáneos como los del límite planetario, por ejemplo. Es decir, la relatividad cultural, toda forma de relatividad, digamos, todo estilo dentro de la relatividad cultural tiene que tener en cuenta al menos ciertos límites que no son enteramente culturales o humanos, como límites ecológicos, territoriales y demás. O sea, me da la impresión de que hay una tensión que se expresa en varios niveles, no solo al interior de los debates intracultura, como decir, la relación entre el Estado y las culturas que el Estado contiene, sino entre la noción misma de relatividad tecnocultural, que podría ser un estilo, y todo lo que hace al realismo técnico, sea desde un punto de vista extrahumano o del desarrollo intratécnico. No sé cómo ves vos este posible choque entre realismo y relativismo. Se encuentran ahí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece que podríamos complejizar un poco más el tema del relativismo, porque quizás también tendríamos que pensar en múltiples ontologías, en la idea de ontologías múltiples. Entonces, quizás, o sea, estoy ahora especulando, estoy haciendo un ensayo de respuesta. Está muy, muy buena tu pregunta.
no me parece, porque desde como lo planteaste, el relativismo tecnocultural, habría una epistemología, si se quiere, constructivista, en relación a que el ser humano sobredetermina, digamos, la totalidad de su entorno, ¿no? Y si uno eh, se quiere correr también de esas epistemologías dualistas o constructivistas, digamos, eh, también deberíamos pensar que en la agencia, justamente en la agencia de esas otredades o de esas materialidades, eh, para la construcción de esos estilos. No sé si me parece que sean excluyentes y que sea una cosa así como binaria, esto de relativismo y realismo. Justamente hay o sea, este planeta, por ejemplo, que nos pone ciertos límites, desde otra ontología uno podría decir, bueno, pero hay un diálogo, hay una relación entre aquello que llamamos naturaleza o aquello que llamamos una materialidad, una materia para... Eh, por ahí lo enfocaría desde ese lado, por ahí, tratando de pensar en otra epistemología no constructivista. Gracias, Vane. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no, nadie tiene preguntas, yo tenía otra más que me había quedado anotada. No, volviendo a la pregunta de Matías, y me parece que eso sigue estando en juego como trasfondo, por lo menos en las anotaciones que hice, como que veo dos grandes tensiones. Una sería la relativa a el problema de la universalidad de un modelo, es decir, entendiendo el estilo tecnológico como una especie de estilo que se universaliza, entonces de alguna manera opaca las diferencias o suprime las diferencias posibles. Entonces, ese sería el problema de la universalidad del modelo de un estilo tecnológico, frente al cual hay respuestas también, ¿no? Porque la respuesta de Yuk Hui o Hui, que es la idea de tecnodiversidad, es una especie de tesis teórica que responde a ese problema, ¿no? O a esa dimensión del problema. Y hay una dimensión que para mí es distinta, o por lo menos tiene un carácter, un matiz que para mí la hace ser distinta, no sé, lo podemos charlar, que es la ambición capitalista de ese modelo, ¿no? La ambición de ese modelo universalista montada sobre una cierta plataforma que no apunta a la emancipación, sino apunta a la falta de emancipación, como sabemos, a esa descripción que bien hizo tu presentación, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa desligar estos dos niveles? Bueno, porque uno podría pensar en un problema, que es el problema de la escala, ¿sí? Que respondería, si se quiere, a la segunda dimensión del problema y no atiende quizás a la primera, ¿no? Yo un poco pensando en estos programas que reconstruías o que presentabas respecto al buen vivir o a los buenos vivires o a las distintas formas de, si se quiere, de economía que han surgido como, si se quiere, soluciones colaterales al fenómeno liberal, ¿no? Economía de la cooperación o prácticas del cuidado, economía popular. No sé, uno puede pensar como una especie de constelación de prácticas que han surgido, sobre todo en los últimos 20 años, ¿sí? Que tienen un adversario claro, me parece que eso está bien, así, pero que a su vez también tiene una escala clara de acción, ¿no? Entonces, no sé, me pregunto si dentro de esta indagación que vos llevas adelante sobre el estilo tecnológico, la escala de aplicación de un cierto programa es un problema o no es un problema. Porque, digamos, eh, también hay, desde el aceleracionismo de izquierda, ¿no? Hay planteos universalistas emancipadores, ¿no? No cualquier tipo de universalismo parece identificarse con el universalismo que claramente está dominando el siglo XXI. O sea, hay programas universalistas que pueden tener una dirección distinta, emancipadora, distinta a la actual, ¿no? Entonces, el problema de la escala para estos programas sí aparece, ¿no? Aparece tematizado, no sé, estoy pensando en Bratton o en
SNICE, digamos, en posiciones que han pensado este problema en una escala distinta y precisamente han tomado el tema de la escala como un punto de análisis. Te pregunto eso, si ves que el problema de la escala es un problema real, es un problema genuino, si tiene sentido para hablar de estilos tecnológicos de escala, o es un problema más asociado a esta otra matriz de pensamiento que a su vez nos está colando un pseudo problema como problema. ¿Cómo ves eso? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, a mí me parece que justamente ya que sacaste el tema del aceleracionismo, me parece que una de las dimensiones más peligrosas que tienen es esta cuestión de esa pretensión de escala, de volver justamente un modelo hegemónico, y hablan en esos términos. Y además que es bastante, tiene una lectura bastante, digamos, lineal en relación, por ejemplo, a la historia, ¿no? De una modernidad que hay que volver a encauzar de algún modo. Y a mí, digamos, desde lo que estoy pensando, desde este acercamiento de los estilos tecnológicos, pienso que quizás no lo veo como una urgencia pensar que, o sea, de hecho no, se desmarcaría la cuestión de pensar en una escala, de estilo tecnológico globalizante, ¿no? Digamos. Me parece que no está justamente lo que se piensa es en multiplicar. Me parece que estamos en un contexto en el que justamente lo que hay que hacer es como multiplicar opciones, como diversificar, pluralizar, digamos, pluriversalizar. Justamente la apuesta al pluriverso es eso, es como esquivarle a esta cuestión de la universalidad del modelo, ¿no? No sé si respondí, pero sería más. Ok, bueno, gracias. Gracias, Vane. Está Mati, pero vamos a dar prioridad a alguna persona que todavía no haya comentado o preguntado. Bueno, si no pasamos a Mati. Sí, se me ocurrió como un caso de ejemplos para tratar, para que no quede tan en abstracto el planteo anterior. Estaba pensando como, por ejemplo, esta tensión que a veces me parece que se genera entre cierta forma de realismo y cierta forma de... Por lo pronto le digo relativismo, pero bueno, podríamos buscar un término mejor para referirlo. Que es que una crítica que de hecho habías mencionado que se le suele hacer al avance, digamos, del tecnocapitalismo desde un punto de vista que yo consideraría realista, es decir, el planeta tiene límites. Y esto no depende de las intenciones o de los proyectos productivos del capital. No importa que se crea que la técnica no tiene límites. La técnica los tiene, lo sepamos o no. Y esos límites son los límites del planeta. Ese es un argumento para mí paradigmáticamente realista. Estamos diciendo, hay condiciones que son independientes de las consideraciones que podamos tener. Pero uno quizás podría utilizar un argumento del mismo tipo para decir, por ejemplo, no sé, el caso de la pandemia. Uno puede enfrentar a la pandemia desde cualquier estilo técnico. Y uno podría decir, pareciera que ciertos desarrollos técnicos en particular, como por ejemplo la vacunación, o sea, las vacunas, son necesarias para combatir un fenómeno de esta escala, que es un fenómeno de escala planetaria. Y el tema es que para uno poder desarrollar la técnica, que es la técnica de la vacuna, requiere un nivel de uniformidad técnica a nivel planetario que es difícil de imaginar en un mundo en el cual un proyecto relativamente universal de técnica no se consolidó. Entonces, es como que el mismo argumento que es la escala del problema biológico, que es el del virus, vidas, pero bueno, se entiende, es tan grande que requiere un proyecto universal en algún sentido para poder contrarrestarlo con una defensa de la misma magnitud que la del problema. Es como la contracara del mismo argumento de la escala del problema ecológico es tan grande que no permite el desarrollo de alternativas capitalistas para la solución de este problema. O sea, los dos son argumentos realistas,
que van en direcciones distintas. Una es anticapitalista y antiuniversalista y la otra es universalista. Como que, ¿qué opinas, digamos, de este tipo de conflictos que me parece que tienen argumentos de formas similares, digamos? Me complejizaste más. Y me parece que es, por ejemplo, el tema de, que es un punto ahí muy, muy importante, el tema de, por ejemplo, si nos corremos desde donde uno está pensando, bueno, sí, el desarrollo tecnológico tiene límites concretos, bueno, pero límites reales, como decís vos. Pero es algo que incluso desde otras comunidades, desde otros locus de enunciación se advierte hace tiempo. Digo, este desarrollo tecnológico no puede continuar pero bueno, han sido de algún modo estos diagnósticos, por ejemplo, de crisis civilizatoria que emergen desde pueblos y desde no una racionalidad científica, si se quiere, han sido descartados fácilmente. Pero ahí también se juega, digamos, la conciencia, si se quiere, de un límite concreto, que es que la Tierra, digamos, no puede más. Pero bueno, y que de algún modo este estilo tecnológico termina siendo ciego totalmente estos límites también. Una de las cuestiones que planteaba jugando con esta frase ya sobreusada de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, esta cuestión de que es más fácil imaginar también el fin del mundo que el fin de este sistema, ¿no? del fin de este estilo de desarrollo tecnológico. Y su globalidad. Como vos decís, bueno, ¿cómo se responde? En realidad el tema es por qué seguimos pensando que tenemos que responder con ese nivel de magnitud, o sea, que a problemas, como vos decís, bueno, estoy pensando en problemas que generó el propio sistema, por ejemplo, el cambio climático, y tienen que ser resueltos con mayor tecnología, por ejemplo, con geoingeniería o con tecnologías de cambio climático, de intervención del clima a nivel global. Es como siempre un paso más, ¿no? Vania, pensaba en esto mismo que ponés como ejemplo, tomando lo mismo de las vacunas, digamos, el problema ecológico del COVID tiene, o sea, es la pregunta por el huevo y la gallina, digamos. O sea, el problema ecológico del COVID tiene que ver con una universalización de un estilo tecnológico que también tiene que ver con tecnologías de transporte, con problemas del monocultivo no agroecológicos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pareciera que tenemos que solucionar un problema que hemos generado desde el mismo estilo tecnológico hegemónico. ¿Se entiende, Mati, para lo de Mati, no? Sí, yo agrego otra cosa también, de que creo que pensar de que la única respuesta técnica a la pandemia fueron las vacunas, es un sesgo también del estilo tecnológico que se nos presenta como único. Porque, por ejemplo, la comunidad indígena guaraní con la que yo trabajo, ellos tuvieron un montón de técnicas frente a esa situación, y para ellos el problema de la pandemia no fue nuevo, supuestamente ellos ya lo sabían un año antes, y a partir de ahí empezaron a generar distintas técnicas vinculadas al conocimiento de plantas, técnicas sobre el cuerpo, sobre el entorno donde está ubicada la comunidad, sobre el monte, sobre vinculaciones que tienen que ver con los dioses, con las plantas, con distintos modos diversos, ¿no? Entonces, me parece que también justamente pensar, siguiendo el ejemplo de la pandemia, ¿no? Pensar que la única solución a eso, o la única respuesta, porque esa solución es más complejo llamarlo, fue la vacuna, me parece que invisibiliza otras prácticas técnicas y otras formas, de las cuales también el mismo sistema capitalista se está apropiando, ¿no? Porque uno de los problemas es que ahora se están patentando justamente conocimientos y saberes indígenas vinculados a determinadas plantas medicinales para que después las farmacéuticas
terminen comercializando eso, las semillas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso, que a veces tendemos a visibilizar cierto tipo de técnicas y de tecnologías, y eso es parte del sesgo de pensar de que es el único modo posible ese estilo. Sí, sí, o por ahí que hay problemas de tal magnitud que la única solución requiere justamente una misma, a un mismo nivel de magnitud de respuesta tecnológica que, bueno, ese sí es un problema. Claro, pero ahí está el tema de las escalas otra vez, porque justamente quizás, quizás no sea un sesgo decir que la vacunación y la biopolítica permitió que en el AMBA, donde hay 15 millones de personas, haya morigerado o haya equilibrado la cantidad de muertos y de contagiados. Quizás no sea un sesgo, quizás es real porque era quizás una de las pocas posibilidades donde hay condiciones de hacinamiento, de transporte tremendas, de sobrepoblación. Entonces, yo ahí iría un poco al territorio donde uno quiere aplicar la tesis, ¿no? Es decir, si el territorio es este, y bueno, capaz que las condiciones óptimas para salir de un estado de pandemia sí eran las que mencionaba Matías, sin universalizarlo, ¿no? Porque el territorio donde etnografió a Yelén era otra cosa. No, el sesgo es pensar de que ese es el único. Yo no digo de que estuvieran mal las vacunas. Claro, claro. Pensar de que ese es el único. Totalmente. Y también pensarlo, digo, la gente de la comunidad, que no se enfermó absolutamente ninguna, está en contacto con la Encarnación, que es la segunda ciudad más grande de Paraguay. Entonces digo, también estos estilos tecnológicos pluriversales u otros, como lo planteaba Vanessa, coexisten, constantemente se rozan y coexisten con los otros, están ahí contaminándose todo el tiempo en esa hibridación. Entonces quizás estas prácticas guaraníes tradicionales, algunos también se vacunaron, digo, no son excluyentes, ¿no? Me parece que lo que yo me refería con sesgo no es elegir uno u otro, sino invisibilizar de que coexisten y pueden coexistir y éticamente, digamos, en un posicionamiento ético-político, algunos creemos que deben coexistir, ¿no? Que tiene que haber esa apertura. A eso me parece. Y ahí no creo, ahí lo de la escala, digo, yo lo que opino, y esto es personal, de que justamente el antropoceno descentra esa antropomorfización digamos, del territorio, de la cuestión de espacio-tiempo típica de la modernidad, pero también a la vez estas prácticas relacionales, estas ontologías relacionales, permiten abrir no solo a una escala macro o planetaria, como nos pone la crisis actual, sino también a una coexistencia de escalas, ¿no? Y ahí pienso también en micromundos, ¿no? Que puede remitir a lo pequeño y a coexistencias de distintas escalas según los mundos que estén en diálogo, ¿no? Entonces, me parece que más que de una cuestión de pequeña escala o de gran escala, tiene que ver con una apertura a una coexistencia de escalas, ¿no? Y cómo se hacen esos ejercicios de traducción, obviamente, y de diálogo entre escalas. Sí. Y salir también de esa idea de purismo, ¿no? O sea, porque justamente se están constantemente mezclando, imagino. Hibridando. Ahí, perdón, leo a Mika, que dice que no tiene micrófono, pero sobre lo último de multiplicar modelos, me resulta re complejo pensar en la coexistencia de muchos modelos o estilos a la hora de legislar, ¿no? O sea, entiendo que no estamos tratando lo de la crítica al Estado porque no da en este contexto, pero no termino de darle la vuelta al cómo se aplicaría respaldado por políticas públicas. Bueno, medio que Aye me contestó un poco. No, Bien. no creo que yo no conteste eso, Mica. Pero bueno, quizás Vane nos puede contestar. Y es que no, me parece que va más en relación a lo que venimos diciendo. El tema del, no entiendo bien lo de legislar. Ahí se me... Creo que por ahí Micaela se referirá con legislar al asunto de crear leyes de quizás de regulación a las producciones tecnológicas, por ejemplo. Supongamos inteligencia artificial. Bueno,
cómo hacer leyes, cómo legislar en torno a la inteligencia artificial. Tiene que haber una universalización de esa regulación, o en todo caso cada país debería regirse de acuerdo a sus propios intereses económico-políticos. Por ahí quizás eso es lo que quiere referirse a Micaela, ¿sí? Bien. Dice que sí, Mica. Bien. Bueno, acá abro la pregunta también. Yo hablé bastante, no sé si alguien quiere comentar algo más en relación a esto. Tengo traductor. Yo El tema pensaba con lo que planteabas, Vane, que es algo que venimos trabajando muchos acá, que tiene que ver con lo pluri, con lo multi, con la diversidad de escalas, y que nos encontramos en este momento teniendo que salir a defender casi monolíticamente a la universidad, el sistema científico, el Estado, la nación, casi que tenemos que salir a defender un desarrollo, la soberanía nacional. Estamos, como siento, en un retroceso, o en una, digo, hasta la academia se encuentra en una situación muy conflictiva, porque nosotros estábamos pensando desde otros mapas, me parece, o desde otros lugares, y no pensamos que nos iban a correr tanto a la derecha. Y de hecho, justamente este problema de legislar, ¿no? Y el Estado, creo que estamos en hoy más que nunca se ve la crisis de las democracias representativas liberales. O sea, lo que sucede en el Congreso hoy, digamos, más se da cuenta de que también la insuficiencia de ese modelo de Estado y bueno, a la hora de legislar, por ejemplo, hay planteos que hablan de pluralismo jurídico, ¿no? Pero por eso, y estamos en un modelo de monismo jurídico. Bueno, hay comunidades que se dan a sí mismas sus modos de ejercer justicia, por ejemplo. Y bueno, es un debate que implica también eso, empezar a pensar, bueno, cómo salir de ese monismo jurídico del Estado. ¿Sí o no? Bueno, un tema. Como decís, Nati, es como que no sé si está el contexto está complicado. Ricardo levantó la mano. No, era esto que decía Micaela, que a mí me parece súper importante, sobre todo para entender el problema de la innovación tecnológica, que uno puede disociar el problema de filosofía política con innovación tecnológica. Y justamente esto tiene mucho que ver con que varios de los chicos mencionaron el problema de la soberanía. Eso directamente es filosofía política, es indisociable, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno quizás piensa en modos alternativos o pluriversos, también uno tiene que pensar en conformaciones estatales, no sé si decir no occidentales o no liberales en el sentido como lo entendemos, pero sí modos alternativos para pensar lo comunitario y para pensar en general las propias bases del Estado. E inclusive, ¿por qué no? Pensar quizás una superación de la idea de Estado también, ¿no? De alguna u otra manera, ciertos acercamientos, por ejemplo, Diego mencionaba el asociacionismo de izquierda, tanto el de izquierda como el de derecha, tienen una propensión de alguna u otra manera, diluir la noción de Estado en pos de modos, no sé si decir tecnocráticos, porque esa palabra tiene una larga historia en filosofía y la tecnología, pero la uso con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Formas tecnocráticas para pensar las relaciones actuales, las relaciones intersubjetivas actuales, pero también la conformación de imaginarios tecnopolíticos, ¿no? Bien, bueno, ¿algún comentario más? Ya estamos
Bueno, Vanessa, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Súper interesante tus planteos. Gracias por tu amabilidad de estar tanto tiempo conversando con nosotras, con nosotros, y gracias también a todas y todos por sus comentarios, sus preguntas. No sé, Diego, si tenemos que hacer algún comentario antes de cerrar, anunciar algo. Yo igual también quería agradecerles a ustedes y a todas les que participaron acá en la conversación, hicieron preguntas, estuvo muy, muy interesante y me llevó un montón de cuestiones para seguir pensando, así que nada, les agradezco. Bueno, no, gracias a todos. Bueno, cerramos la grabación y después la subimos, si les parece, ¿no? ¿Vamos así? Bueno, gracias, Vanen, por conectarte. Estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias. Dale. No, sí. Espero que alguna vez nos veamos física, presencialmente. Esperemos, ¿no? Sí. Bueno, un saludo. Bueno, gente, nos vemos. Hasta la próxima. luego. Hasta Nos el vemos, viernes. gente.